Gracias por venir. Y bueno, lo primero agradecer a Manuel que se haya venido a Chapinería a presentar este libro, que estoy segura que va a ser un documento muy importante para todos los chapineros. Y bueno, ya yo lo he leído, quiero decir que es una biografía novelada, él lo va a contar mejor, pero que os lo recomiendo, porque de verdad que da unos datos como muy humanos, ¿no?, de la vida de Cascorro, que quizás estamos acostumbrados a leer cosas muy documentales, muy tal, aunque el libro está perfectamente documentado, pero bueno, tiene tela. Así que nada, os voy a dejar, primero darle las gracias a él, ahora a Juan Pablo Domínguez Serrano, que es el que hizo el documental. Juan Pablo, recuérdame el título del documental, por favor, que no me acuerdo. Dos veces héroe, me falta. Y él os va a presentar a Manuel mejor que yo, así que muchas gracias. Gracias, Mónica. Bueno, pues para mí es un honor presentar a Manuel Montoya Vicente. Si tuviéramos que explicar aquí su currículum, no tendríamos tiempo de presentarlo ahora porque es inmenso. Entonces lo voy a sintetizar. Entró en la Academia General Militar en 1977 con tan solo 17 años y durante 34 largos años de servicio ha ostentado diferentes puestos muy importantes. Por ejemplo, la segunda jefatura del Estado Mayor del Mando de Operaciones y la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo. En 2016, en nada más y nada menos que en un Consejo de Ministros, fue ascendido a general de brigada y en 2017 pasó a la reserva. Ha sido formado en diferentes instituciones nacionales e internacionales y, por ejemplo, el diplomado en adiestramiento especial. Es profesor de tiro. Es diplomado en alta dirección pública y doctor en paz y seguridad internacional. Desde su retiro se dedica a la escritura y ha ganado más de una decena de premios literarios en relato corto, que después de leer Del torno al pedestal no me extraña que gane tantos premios porque es que escribe de maravilla. En 2020 publicó su primera novela, Una súplica en las olas, que se alzó con el premio literario Eusebio Porcel de las Islas Baleares. 2 años después publicó su segunda novela, que es Hijos del Destino. Y en 2025... Ya desde un principio que el documental que hizo, que dirigió Eloy Gonzalo, 2 veces héroes, fue la gota que colmó el vaso en el sentido de decidirme a escribir sobre Eloy Gonzalo, del que, como veréis, por una cosa o por otra ya había ido teniendo conocimiento a lo largo de mi vida. Bueno, os ha contado que soy general de brigada de Guardia Civil, si Dios quiere en agosto ya paso a retiro, y hoy mi condición aquí es la de escritor, la de autor y la de autor en paz y seguridad internacional. Lo que os voy a comentar, entendedlo como opiniones absolutamente personales, y lo que sí me importa es que diferenciemos esta charla de hoy de lo que va a ser el libro. En 1998 me pide la revista Tierra, Mar y Aire que escriba un artículo sobre el centenario, y es mi primer contacto con la guerra de Cuba. Un poco empiezo a conocer cómo se hicieron las cosas ahí en esa guerra. También, en un momento determinado, por azares del destino, me toca analizar la biografía de Camilo García de Polavieja y del Castillo Negrete, uno de los pocos hombres que en el ejército español llegó desde soldado raso hasta ministro de la guerra. También tiene una etapa en Cuba, como casi todos los hombres ilustres del siglo XIX, luchará en Cuba también. Tengo antecedentes familiares de carabineros. Un tío abuelo mío fue carabinero y mi padre fue guardia especialista fiscal, que son los herederos de carabineros dentro de la Guardia Civil. Entonces me enteré de que Eloy Gonzalo había sido carabinero, ya había visto el tema de Cascorro en un principio, el episodio de la soga y demás y tal, veo que es carabinero y de golpe y porrazo me encuentro con el documental de Juan Pablo.
que hay que valorarlo en lo que realmente aporta. Aporta ciencia a lo que es la guerra de Cuba y a lo que es la figura de Eloy Gonzalo, un héroe que hoy en día no se hace mucha gente a la idea de lo que fue, pero que fue una persona que movilizó a toda España entre el 15 y el 21 de octubre de 1896. Toda España vivía pendiente de Eloy Gonzalo García. Bien. Esto se ha disparado, se ha disparado. Vamos a ver si soy... Sobre Eloy Gonzalo, primero, se dice de una manera clara y rotunda quién es la madre biológica de Eloy Gonzalo, por primera vez. En segundo lugar, es la única obra que trata desde el nacimiento de Eloy Gonzalo hasta su muerte. De una manera, sí, se ha tocado el tema de infancia, se ha tocado el tema de vida militar, se ha tocado el tema de heroísmo en Cuba, pero nunca se ha tocado en una sola obra todo lo que es el peligro vital de este hombre. En tercer lugar, se estudia en detalle la vida militar de Eloy Gonzalo en España, tanto en la época de cabo en el Lusitania de Caballería, como sobre todo los 3 años de Carabinero del Reino en Estepona y en Algeciras. Y también la parte de los pocos meses que estuvo en el penal militar de Valladolid. Y por último, vais a ver claramente por qué Eloy Gonzalo se convierte en un héroe nacional, sin discusión. Porque hechos de armas como el de Eloy Gonzalo debió haber muchos, pero aquí va a haber una serie de coincidencias que provocan que toda España esté pendiente de quién es ese hombre. A las 10 de la noche del día 1 de diciembre de 1868 se abandona a un niño en el torno de la Inclusa de Madrid, de la calle Mesón de Paredes. Sabéis que en el torno aparece una leyenda que dice: abandonado mis padres, la caridad me recoge. Se tocaba una campanilla y la hermana que estaba a cargo del servicio de cordeles giraba el torno, recogía al niño y inmediatamente le colocaba un cordel con un trocito de cuero, un trocito de plomo donde aparecía un número y se le inscribía con las posibles notas de abandono que aportara, si es que había alguno, o cualquier dato que quisiera dar la persona a través del torno. Bien. Si vais a Wikipedia vais a ver que lo primero que aparece es que Eloy Gonzalo dice que nació en Malaguilla. Falso. Vamos a ver por qué de lo de Malaguilla. Hay un estudioso, Pardo Canalís, una de las personas que más ha escrito sobre él, que en los años 60 y 70 habla de un matrimonio formado por Eugenia García López y Antonio González de Peñafiel. Fijaos que ya empieza a aparecernos por ahí Peñafiel. Y un académico de la lengua, Luis Martínez Pleiser, en 1968, en ABC publica un artículo con el mismo nombre de los padres, pero diciendo que son del Valle del Soga, de una zona de Cantabria limítrofe con Burgos. Bien. La nota de abandono que hemos hablado con Carlos, que aparece en el tomo sexto del registro de la antigua Inclusa de Madrid de 1868, anotación 1703, dice, transcribiendo la nota de abandono que aparece entre la canastilla y las ropas del niño abandonado, dice: este niño nació el 1 de diciembre a las 6 de la mañana, está sin bautizar, hablamos de ponga por nombre Eloy Gonzalo García, fijaos, hijo legítimo de Luisa García, soltera, natural de Peñafiel, provincia de Valladolid, abuelo materno Santiago y Vicente Alonso, esta de Ayudo, la madre, o sea, la abuela del niño, de la misma provincia y los demás de Peñafiel. Dice, el niño ha nacido en esta, lo dice la propia madre, que ha nacido en Madrid a las 6 de la mañana. Nada de que nació en Malaguilla, es madrileño. Madrid 1 de diciembre. Entonces, siempre se había sabido que Vicente Gonzalo García, el tío Gonzalo, como era conocido en toda la zona del oeste de la provincia de Guadalajara, un hombre pudiente, rico, terrateniente, con explotaciones agrícolas, ganaderas, tratante de vinos, tratante de carne, que se le conocía de muchas infidelidades en la propia zona. Siempre se había hablado que era el padre biológico y coincidiría en el apellido con lo que dice la propia madre, como hay que llamarle al niño. Bien. Pero de la madre nunca se sabía nada y por casualidades de la vida, hurgando en internet, me encuentro con una hoja de las fiestas patronales de Peñafiel
donde este hombre que os comentaba, Luis Miguel Velasco, aporta la identidad de la madre, y la aporta, fijaros lo que dice. Luisa García Alonso, nacida el 26 de agosto de 1882, bautizada en la iglesia de San Miguel de Peñafiel, su madre Vicenta Alonso. Fijaros la nota de abandono, Vicenta. Falleció a los 3 meses de nacer Luisa y su padre Santiago García del Toro, también coincide, se volvió a casar con María Lucía Casado Charles. Yo cuando veo esto, me pongo, a través de una asociación cultural, en contacto con Luis Miguel, le digo, oye, ¿esto que dices es así? ¿Lo tienes documentado? Dice, totalmente, no tengo ninguna duda de que es la madre biológica de Eloy Gonzalo. Digo, ¿me puedes aportar algo? Y me aporta el certificado de bautismo de esta señora. Pero es más, me dice, que sepas que no era soltera, era viuda. Digo, ¿cómo que era viuda? Dice, sí, sí. Dice, te mando el certificado de bautismo del hermano mayor de Eloy Gonzalo, que se llama Juan, y que era 3 años mayor que él. Lo único que no dice la verdad exacta la madre, en el momento de abandonar a su hijo, es en que dice que es soltera y lo que era viuda. Cosa que explicaría también la posibilidad de un romance en un pueblo como Peñafiel en esos años. La nota de abandono clarísimamente demuestra que la madre lo entrega de algún modo forzado por cómo era la sociedad de esa época. No quería acabar de desprenderse de lo que era el niño, o en un futuro el poder acercarse a él si por lo que fuera en la vida tenía oportunidad para ello. Las inclusas, como eran en esa época, os voy a contar un dato que es demoledor. Año 1868, cuando abandonan a Eloy. Fijaros, 1853 niños abandonados solo en la inclusa de Madrid, más de 6 niños al día. Más de 6 niños al día. El 73% de ellos, 1.356, no llegaron a cumplir, no llegaron a final de año, no llegaron al 31 de diciembre del 68. Y de todo ese total, únicamente 4 fueron prohijados. El prohijamiento, entenderlo como una acogida actual, no una adopción, una acogida. Una cosa era el prohijar y otra cosa era una escritura de prohijamiento ante notario que era una adopción. Prohijar significa que se hacían cargo como matrimonio de acogida. Y aquí entra por primera vez chapinería, que en la novela, como comentaba la alcaldesa, aparece en más de una treintena de ocasiones. ¿Por qué aparece chapinería? Porque, otra vez volvemos al registro de la antigua inclusa, en lo que es el Archivo Regional de Madrid, aparece esta nota del cura de San Bartolomé de Pinares, de Nemesio Martín, en la que dice que tiene 2 feligreses, Francisco Díaz y Braulio Miguel, que son feligreses suyos, y dice que se les ha muerto un niño que llevaban 4 meses, que Braulio llevaba 4 meses amamantando, y que al poder seguir dándole del pecho, pide que se le dé un niño de la inclusa, que es su voluntad. Como veis, no se le hace ningún favor especial, solo 4 matrimonios habían pedido el acoger en esa época. El prohijamiento era, se le daban 45 reales cada bimestre al matrimonio, a la familia que acogía al niño, hasta los 7 años, y se aprobaba por un primer momento, a los 7 años se confirmaba hasta los 11. Y a los 11 había que tomar una decisión, o se le adoptaba o de alguna manera se evitaba ya el prohijamiento, ¿no? Pensad que era una sociedad que con 11 años prácticamente ya el niño casi tenía que empezar a defenderse en la vida si iba a trabajar en cualquier cosa, ¿no? Bien. ¿Qué eran 45 reales? Eran una ayuda. Para que os hagáis una idea, el retiro, por ejemplo, de un guardia civil eran 90 reales al mes. 22, que era al mes, pues que era una cuarta parte de esa jubilación, que ya no era mucho. Era una ayuda, pero bueno, algo era. Todos conocéis muchísimo mejor que yo esa casa. Una de las 2 primeras casas en ladrillo que se construyen en lo que era una muestra de modernidad en el pueblo, que todo era a base de granito berroqueño y demás y tal, de piedra. Son las 2 primeras. Para pesar de los guardias que se quejaron siempre del frío que hacía en una casa de ladrillo comparada con el resto, ¿no? Entonces, ahí es donde se llevan en un primer momento al recién nacido. ¿Se le va a conocer como Eloy Díaz Miguel en algún momento o siempre va a ser Eloy Gonzalo? Bueno, prácticamente con ese prohijamiento, el Eloy Gonzalo va a estar ahí en boca de casi todos. Es el hijo del guardia, es el hijo del guardia Reyes,
Y ¿qué gran suerte tiene? ¿Qué gran suerte tiene? Pues que, lo comentamos, cuando este niño tiene 4 años, el gobierno provisional previo a Amadeo, el Ministerio de Instrucción Pública entrega una colección de libros a la Escuela de Chapinería, algo que le va a permitir a toda una generación de niños chapineros el tener un nivel de cultura muchísimo mayor que el que podía tener cualquier otro niño. ¿Por qué? Porque van a saber leer y escribir, porque esa colección de libros en manos del maestro eran libros de aritmética, de geografía, de historia, y los críos van a tener una cultura importante, entre ellos Eloy Gonzalo, que va a saber leer y escribir. Bueno, deciros, ¿no?, que en el puesto tenía con sede en Chapinería y que tenía en los 2 municipios limítrofes la demarcación. Eran un sargento, un cabo y 6 guardias los que había en esa época. ¿Cómo era la Chapinería de la infancia de Eloy Gonzalo? Estos son datos de 1875. Pero haceros una idea que era un pueblo amable. ¿En qué sentido? Que era un pueblo prácticamente autosuficiente. Tenía cereales, tenía viñedos, cabezas de ganado, tenía casi 2.000 ovejas, 120 cabras, casi 120 vacas, tenía caballos, tenía mulas, tenía asnos. Había pasado, en 1833 había dejado de pertenecer al corregimiento de Segovia y había pasado ya al de Madrid. También sabéis que con una serie de lo que son amortizaciones, había desde 1860 había una serie de encinares que explotaba la propia gente del pueblo. 236 casas, 2 escuelas de instrucción pública, una de niños y otra de niñas, con casi 40 críos en cada una de ellas. Un coche regular a Madrid y además asegurado a los viajeros con 3 posadas que había en el pueblo. Eso significaba mucho en la época, tener una línea regular con la capital del reino. Y ahora viene la debacle humana en la vida de este crío con 11 años. Todo coincide en la primavera de 1880, coincide todo lo malo que puede ocurrirle a una familia. En primer lugar, Braulio Miguel enferma gravemente. El padre se jubila por cumplir los 50 años y decide, y además con una gracia especial, creo yo, para poder acudir destinado en sus últimos meses hasta la comandancia de Ávila, que pertenece a otro tercio, los últimos meses los pasan en el cuartel de San Bartolomé de Pinares, donde Braulio muere al poco de llegar, y se encuentra este hombre, este guardia Reyes, se encuentra con nada menos que un mínimo de 5, tenemos ahí la duda, un mínimo de 5, y es posible que 6 hijos naturales nacidos después del prohijamiento de Eloy, él también enfermo, con sus familias. Ellos son de cebreros, pero su familia tienen un negocio de zapatería y de guarnicionería en San Bartolomé de Pinares. En definitiva, la familia se queda con el guardia jubilado y los 6 hijos naturales, pero dicen que el crío de 11 años que no lo pueden seguir teniendo. Y a todo esto, meses antes se ha producido ya el final del pago del prohijamiento. Ni siquiera tiene la pequeña ayuda que significaba el que recibiera de la inclusa un dinero. Pero yo tengo el convencimiento de que lo que realmente rompe todo es el tema de que tienen que acoger a la familia paterna, los hermanos de él que están en San Bartolomé de Pinares, y que el crío no se quiere hacer cargo. Y ese es el drama de Eloy, se encuentra otra vez en el aire, y ahí es donde realmente cobra fuerza lo que es chapinería. Este crío, con 11 años, se encuentra con el segundo abandono y más cruel de su vida. Se encuentra con que de alguna manera se le dice que tiene que buscarse la vida, que no puede continuar allí. Y entonces este hombre lo único que tiene, lo único que quiere y lo único que considera suyo es el pueblo donde fue feliz de pequeño. Y coge, y entre el 4 y el 5 de mayo de 1880, mal vestido, mal alimentado, mal calzado,
en un episodio que se narra perfectamente en el Eloy Gonzalo 2 veces héroe, coge y atraviesa el puerto de Arrebatacapas y viene hasta su última posibilidad, lo que él cree que puede ser su último refugio vital, que es el pueblo. Y en el pueblo, efectivamente, se va a encontrar con un pueblo que lo acoge, porque lo recuerda de pequeño. Y veis que es un signo de su vida. Él nunca pretende todas esas superaciones, él nunca intenta nada. Él se encuentra como un rehén de los hechos desde que nace hasta que muere, lo veréis. Matrimonio mayor formado por Fermín Díaz y Narcisa Panadero. Narcisa es la señora mayor vestida de negro que aparece en las fotografías en 1935 cuando el ministro de la Guerra inaugura el monumento a Eloy Gonzalo, una mujer ya octogenaria como mínimo. Ese matrimonio mayor es el que lo acoge en su casa. A cambio de comida y techo, el crío empieza a hacer de todo. De pastor, de agricultor, de todo lo que sea necesario. Y eso se va a prolongar hasta sus 19 años. Es un chaval alto, mide 1,70 m, rubiote, ojos claros, barbilampiño, fuerte físicamente por el trabajo que hace a diario, que es capaz de hacer cualquier cosa. Es agricultor, es ganadero, es albañil, es barbero. Todo se le da bien y el pueblo lo tiene acogido como una especie de hijo del pueblo. Bien, y ahí es donde de alguna manera aparece ese carácter que siempre va a decir que es chapinero. Se da cuenta que todos sus amigos del pueblo los entran en filas y a él no lo llaman. Aguanta ese año, pero al siguiente que ve que tampoco entra en filas, dice, ¿por qué soy otra vez diferente a los demás? Yo quiero ser como los demás. Y entendemos que acude al cuartel y le dice que qué es lo que ocurre. Pues ocurría que no figuraba en ningún censo. No figuraba en ningún censo. Se lo había llevado su padre a San Bartolomé de Pinares con Ceñas y no estaba registrado en ningún lado. Los registros tenían que figurar, pero posiblemente ni Fermín ni Narcisa lo registraron. Entonces, os digo todo eso porque en la época se entraban filas con 19, pero él entra con 20 años. Y casualmente, en el sorteo le toca algo no muy habitual, que es ir a un regimiento que tenía un cierto halo de... ¿Cómo os diría? De protocolo. Era un regimiento que era el regimiento de dragones, Lusitania número 12, que entre otras cosas era el regimiento encargado de los honores y demás y tal, junto a Labarderos y Guardia Real, en todo lo que era Casa Real y Presidencia del Gobierno en cualquier acto de postín en Madrid. Entonces, unirle a eso la presencia que tiene este chico, que sabe leer y escribir, y el regimiento, y veréis que tiene una serie de servicios interesantes. Sabe hacer de todo y es un tío disciplinado. Soldado de primera y cabo por elección, menos de 2 años. Este regimiento se llama de la muerte porque en la batalla de Cuneo en 1744, 2/3 del regimiento mueren protegiendo una poco. El tema de, por ejemplo, del disgusto que le lleva a la cárcel, se lo comenta a su sargento, a Tropel, con el que se hace muy amigo, y a uno de los soldados, a Climent, a 2 personas solo. Y se lo dice de aquella manera, tampoco sin entrar en demasiado detalle. Pero luego era muy voluntario, siempre se ofrecía, que había que escribir una carta, como si había que escribir 33, que había que leer cartas, las que hicieran falta, cuando él siempre decía que nunca le escribía a nadie, solo las de Mariano Rico, y solo una o 2. Y en aquellos tiempos, si te enfrentas a tu teniente, a tu superior, por el motivo que sea, con un arma, ya has perdido. No, totalmente. Ya no tiene... Además, posiblemente yo ya entro en conjetura. Esto que os he comentado básicamente son hechos, ¿no? No tiene que ver nada luego con lo que es la ficción novelada, donde enlazo esto con cosas ficticias, ¿no? Posiblemente el arma que tirara, porque él estaba ya franco de servicio, con el servicio para casarse, posiblemente el arma de la que tirara, y por eso le he puesto en la transparencia, es el espadín de oficial de carabineros. Me ponía ICDR, de Carabineros del Reino. Está claro que va contra, pero simplemente, además la pena era máxima si el agresor era clase de tropa, era soldado o cabo, y el agredido era oficial. Sí, fíjate, son 12 años de prisión militar. Estamos hablando de una pena grave. Sí, solo por la intentona, que si le llega a dar... Y si le llega a haber hecho algo, posiblemente, pues mira, por ejemplo, hay casos, en uno de los partes de Bader que firma, es el fusilamiento por un soldado que mata a su cabo en La Habana. Sí, ahí se fusilaba de inmediato. Sí, pero yo creo que eso en todos los ejércitos del mundo.
¿Perdón? Que eso creo que pasa en todos los ejércitos, en todos los cuerpos. Nosotros hemos quitado la pena de muerte hace poquito. Porque... En caso de guerra está claro que Yo había leído sobre... o si vive en Miami. Si es del régimen, te dice dos cosas de Gonzalo. Primero, que murió abandonado por los propios españoles en un hospital, cosa que no es cierta. Y en segundo lugar, una cosa que sí es verdad, que es que no quemó la casa. La casa no la quemó. La casa él va con el bidón, va y tal, y le prende fuego. Pero hay tal humedad y está cayendo lo que llaman allí palos de agua, y lo que hace es una humareda tal que toda la gente que está dentro sale intoxicada por el humo y se toma la posición. Entonces los cubanos siempre tienen lo mismo. No, mi hermano, no, Eloy Gonzalo no quemó la casa. No, eso es lo que... No la quemó. Es lo que dice. Ahora, Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora, como los cubanos casi odian más a los americanos que a tal, y al final se quedaron en la guerra de los americanos, ya empiezan a reconocer una serie, es como las hambrunas. ¿Sabéis que Baylor se le consideró un carnicero? O sea, la guerra de Cuba se parece mucho a la actual porque era un problema de aranceles. Hay un tema de desinformación con la prensa amarilla de Hearst y toda esta gente que dice que Baylor era un carnicero que mató a un tercio de la población en las reconcentraciones que obligaba a todo el mundo del campo a meterse en las ciudades. Ya reconocen que en vez de 500.000 cubanos ya pudieron morir 50.000 y de enfermedades. Y luego Estados Unidos intentó comprar la isla hasta en plena guerra y no la vendimos, claro. Se llevaron Guantánamo. Guantánamo tienen porque la Constitución de Cuba consiguieron meter un artículo que decían que podían tener bases donde quisieran y Guantánamo la mantienen desde entonces. Esta es la propia Constitución de Cuba, por eso no lo pueden echar de ahí. Igual que es una historia. Cuba no es Estados Unidos ¿sabéis por qué? Por los intereses del medio oeste de la remolacha. Si Cuba llega a pasar a ser un estado más de Estados Unidos sin ningún tipo de aranceles, hubiera sido la ruina de 3 o 4 estados del medio oeste que vivían del azúcar de la remolacha. Siempre interesa económico. Estrategias. Totalmente. Y Juan. Bueno, buenas tardes. Yo soy compañero del autor y, por tanto, pues mis palabras son de pasión, ¿no? Pues nada, te lo prometí, en 2 días me lo he leído. Ha habido alguna noche, le he ganado a Manolo lo ha acabado hoy. Y, bueno, me ha enganchado. Yo tengo en este momento envidia a estos señores porque no soy de chapinería. Y... Sí, soy un envidioso patológico. Y bueno, me ha enganchado la figura. Lo has escrito muy bien. No es por hacerle propaganda a mi compañero amigo Manolo, pero el libro se lee tan fácil y tan sencillo que parece que lo has hecho en un par de noches sabiendo la currada que te has pegado y lo que has leído, y que el libro pues tendrá seguramente menos de la centésima parte de la bibliografía que has tratado. No quiero hablar mucho, pero decirles que yo comparo en realidad es un héroe mediático. Como ha dicho bien Manolo, seguramente hubo muchas personas que en la guerra de Cuba hicieron cosas más heroicas y más bárbaras que Eloy Gonzalo. Sin duda, tuvo que haber los propios generales que mueren un acto heroico impresionante. Son generales y mueren a tiro limpio, quedándose como Cáster en la colina ahí frente a los Sioux. Pero ¿qué pasó? El periodista se cuela. Sí. Es por reforzar un poquito la idea, si me permites. El periodista se cuela, pone en vilo a todos los españoles, y es que en ese momento España estaba en guerra. España había sido una potencia mundial, se desganaba poco a poco y pocos ciudadanos sabían que se estaba quedando en nada. De hecho, pues lo que ha quedado es nada de nada en estos momentos. Pero en fin, antes era muchísimo. España era todo, era el mundo. 150 años antes de esto, España era el mundo. Y yo lo compararía, si tuviera que comparar una figura, pues como si en chapinería hubiera nacido Nadal. Entonces no había tenis, no estaba el Real Madrid y el Barcelona, porque es lo que nos ocupa la mitad del tiempo, y los españoles veían que este muchacho estaba echándole coraje para salvar el Imperio Español. Yo lo veo así, Manolo. Sí, no, totalmente. Sí, más lo eso, veo. el ser soldado raso, voluntario, inclusero, que es ¿qué hay más del pueblo que alguien inclusero? Entonces, era para el pueblo, de verdad que fue un orgullo, porque ¿qué no me llegaba de Cuba? Me llegaban los chavales enfermos, los chavales muriéndose. Hay, en Cádiz, en la provincia de Cádiz, al lado de San Fernando, hay fosas comunes de chavales, porque conforme llegaban era tal el número de que morían en los 15 días, ya llegaban debilitados, que se les enterraban fosas comunes. Y por último, ya no quiero monopolizar,
Alcaldesa, una actividad no reglada. Se habla con el maestro, se pone a este señor y a los muchachos estos, con todo respeto y cariño, ¿no? Yo también tengo nietos, les arranco los pendientes, pero se quitarían todos los pendientes, que no habrá mucho, en chapinería. Bueno. Ni pelos morados. Hay Pero pendientes y hay más cosas. 3 inyecciones en chapinería de lo que pasó por aquí, conseguimos una generación distinta. Estamos a tiempo, no acaba el curso. No. Y Manolo coge el coche y se vuelve otra vez. Claro, pero sí. ¿cuántos chicos hay en la escuela? ¿En el colegio de chapinería? Más de 500. No es como. Está petado. Una Sí, oportunidad. más de 500. Yo, Conseguiríamos estas vocaciones militares. que sepas, alcaldesa, Bueno, que estaría el tema editorial y comercial del libro para mí es lo de menos. O sea, es decir, tú me dices, oye, pásate un día por la escuela y píllate, no lo sé. Yo me A imagino los pequeñines, yo no, me imagino porque que también tampoco. Pero me los dices, profesores del colegio no habrá cuando queráis. Profesor en el colegio aquí no hay. No hay ninguna. Y sobre todo también tenéis, Tampoco vendría. y Lucía, tenéis también Ya, Juan no, Pablo, no, que de verdad, que la Siempre labor hemos que está hecho haciendo no este vendría. No, hombre, Juan Pablo ha sido Voy a siempre... decir una cosa, pero es que yo me veo Bueno, tu pues vídeo, o sea, tu corto de vez en cuando en la tele. Es una joya eso. referentes patrios y este chico fue el referente patrio de Chapinería. Chapinería se siente orgullosa de un muchacho que estaba echándole narices para que el Imperio Español no se fuera al carajo. Yo esa es la lección que... No, es que la realidad. Pues anime usted al director del colegio y... Yo le animaré. Una cosilla más. Yo por animarme le animo. Ay, madre. Ahora, Oye, pues si queréis algunos libros, os lo he hecho una firmita. Eso no lo he dicho antes, que estará a la venta y que os lo firma. Entonces el regimiento Eloy decide hacerse carabinero. ¿Por qué? Posiblemente porque quiere conocer el mundo. Y el mundo en ese momento, en lo que es esa España, es el dejar el mundo rural, el conocer ciudades, el conocer la costa. Y además era un cuerpo perteneciente al ejército de tierra, pero con un cierto prestigio y a la vez donde se podía formar familia, es decir, no simplemente estar en el cuartel, sino poder casarse, tener su pabellón, tener su mujer y ir destinado a algún sitio. Le atrae el tema y además cumple todos los requisitos para ser carabinero, que es licenciado del ejército con buena conducta, saber leer, escribir y medir más de 1,50 m. Entra sin más, sin ningún problema. A la primera que lo solicita, entra. Y nos encontramos con que en 1892 Eloy Gonzalo es carabinero de infantería en la comandancia de Estepona. Cubre la parte de la provincia de Málaga más cercana a la de Cádiz. Y está allí casi 2 años. Por culturilla, que sepáis que la Guardia Civil es la Benemérita, pero el primer cuerpo que recibió la Gran Cruz de Beneficencia en España fue el Cuerpo de Carabineros. Lo recibió un 7 de septiembre y la Guardia Civil el 4 de octubre del mes siguiente. Pero la Guardia Civil nos consideramos beneméritos porque Carabineros es parte de nuestra esencia. Porque en 1940 absorbimos al Cuerpo de Carabineros. Era un cuerpo con prestigio. Eloy hace carrera en Carabineros. En los 2 años que está en Estepona consigue un ascenso como es el pasar de ser carabinero de infantería a carabinero de caballería. Era una consideración. Solo un 10% de los carabineros eran de caballería. Y él lo consigue y pasa destinado a la comandancia de Algeciras. Y estando en la comandancia de Algeciras le ocurre de nuevo otra desgracia. Cuando el hombre ya cree que su vida ya está reconducida, tiene una desgracia. ¿Cuál es? Cuando ya tiene una licencia de matrimonio para casarse, la semana siguiente, con la fecha de boda marcada, todo parece indicar por comentarios de su sargento en Cuba y de algunos de sus compañeros que sorprende en plena infidelidad a su prometida con su oficial, con su teniente. En un arrebato en ese momento de celos, intenta agredir al oficial y el 19 de febrero, eso ocurre el 19 de febrero en la playa de Palmones y al día siguiente pasa preso preventivo a la comandancia de Algeciras y, como veis, el 6 de mayo, en juicio, en Consejo de Guerra, se le condena por un delito de insubordinación con arma en la mano, con intento de ofensa a un superior, a 12 años de cárcel porque él es case de tropa y el que agrede es un oficial. Entonces le caen 12 años de prisión militar y pérdida, por supuesto, del uniforme.
Este es el parte del teniente del capitán general de Sevilla confirmando la condena, y donde el fiscal militar le lee que saldrá de la cárcel el 5 de mayo de 1907, es decir, va a salir con 39 años de cumplir una condena sin oficio ni beneficio. Casualidades de la vida, 5 días después de la agresión se arranca la guerra de independencia de Cuba, el grito de Beire, y en agosto de ese mismo año la reina regente María Cristina dice que todos aquellos que estén cumpliendo una pena de prisión militar, que no sean delitos de sangre, penas de muerte o que tengan hechos de cobardía, que si van destinados a Cuba se les irá perdonando progresivamente la pena que tuvieran que cumplir. Eloy Gonzalo, que está totalmente desesperado, lleva desde mayo, lleva 3 meses y inmediatamente pide el ir a luchar a Cuba. Y además, lógicamente pide por instancia, con lo cual en todos los papeles se le aparece como soldado voluntario. Entonces ahí tenéis a un soldado que va con los chavales de 19 años o de 20 a luchar a Cuba, pero que lleva 6 años de vida militar, el famoso dicho de tienes más mili que cascorro, pues ya lleva 6 años de vida militar. Es Cuba. Cuba de la época tenía 1,5 millones de personas, España tenía 16 en total, o sea 14 y medio más. De este a oeste, desde la punta de Mainí hasta el cabo de San Antonio, de punta a punta, tiene 1.250 kilómetros, 150 kilómetros más que desde el cabo de Creus a Isla Cristina. La extensión, 109.000 kilómetros cuadrados, es Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia, toda junta. Para que os hagáis una idea. O sea que es realmente, era la Antilla Mayor era una gran isla. Las causas de la guerra de Cuba, básicamente, vamos a ver que la guerra de Cuba va a ser una guerra entre españoles criollos de Cuba y españoles de la península. ¿Por qué? Porque en Cuba se producía, en esa época, era el mayor exportador de azúcar del mundo, y el 80% de todo el azúcar iba a parar a Estados Unidos, con un arancel muy fuerte. Entonces Estados Unidos intenta evitarse ese arancel negociando con los españoles afincados en Cuba, de manera que evitemos esos aranceles quitándonos a la metrópoli de en medio. Vamos a haceros independientes, vosotros me pagáis el azúcar, o sea, os compro el azúcar más barato y vosotros os quitáis todos los aranceles y la obligación que tenéis de comprar todos los productos en la península. O sea, los cubanos tenían que comprar todo, todas las manufacturas, todo en la península a unos precios fuertes, y en cambio los aranceles se los llevaba Madrid, no quedaban en Cuba. Vemos que las guerras no han cambiado demasiado de entonces a ahora. Veis que estamos hablando de aranceles, estamos hablando bien. Y los dirigentes. ¿Cómo es el soldado que va para allá? Que el soldado que mandamos a Cuba. Los cubanos, los mapistas cubanos, lo llamaban gorriones o lo llamaban patones. Gorriones por lo indefensos que llegaban y tal, y patones porque en cubano un patón es un patoso, alguien que baila mal. ¿Vale? Primera cuestión, la redención en metálico. Allí no iban señoritos a luchar. Es decir, pagando 2.000 pesetas en servicio en la península, o 3.000 si te tocaba ir a Cuba o Filipinas, quedabas exento del servicio militar. El servicio militar eran 3 años en la península, 4 años en Cuba y 12 años hasta que te libraban de ir a filas. Pero más que la redención, ¿qué eran 2.000 pesetas? 2.000 pesetas era el sueldo de un obrero cualificado durante un año. Es decir, 2.000 pesetas, o 3.000 en el caso de Cuba, 3.000 pesetas podían ser unos 30 y tantos mil euros de los de ahora. O sea, que hacía falta tener dinero. Pero lo peor aún en la España rural era la sustitución. ¿Qué era eso? Si tú presentabas a un varón mayor de 23 años y menor de 35 que ya hubiera hecho el servicio militar y decía, yo voy en lugar de fulanito, fulanito no iba, ibas tú otra vez. Entonces, imaginaros eso a nivel de terratenientes con aparceros. El hijo de un terrateniente le decía a uno de los aparceros, oye, o tu hijo va en lugar del mío, o te quito la parcería. Bien, la extracción social luego vemos que es normalmente humilde. La formación, aproximadamente, saber leer y escribir, aproximadamente 1 de cada 3, más o menos. Expediciones, 15 días en un barco de vapor hasta llegar allí, y luego una aclimatación tremenda.
de gente de un clima peninsular a encontrarse allí, pues, prácticamente una sauna con enfermedades de todo tipo y demás y tal. El armamento y el equipo, el mejor armamento que había en el mundo en la época y el mejor equipo que se podía dar de cualquier nación civilizada. Y luego la alimentación y la sanidad, vais a ver que demencial, pero como cualquier otro país, porque es que no sabíamos ni por qué enfermaba a la gente. Entonces diréis, oye, con todo eso, la gente cuando iba para allá iría con una moral por los suelos, ni mucho menos, ni mucho menos. España seguía siendo, en el corazón de los españoles, seguíamos siendo alguien en el mundo. Seguíamos teniendo posesiones en África, en América, en Asia y en Oceanía. España era una potencia en declive que llevaba 100 años desangrándose, o 70 años desangrándose por las guerras carlistas, pero que aún creíamos, y no había nacionalismos, el país era un país unido, y los chavales iban con una moral fuerte, y la prueba está en que no hubo prácticamente deserciones. Fijaros, os quiero poner aquí la canción que era el himno, por decirlo así, popular de los chavales cuando embarcaban para ir a Cuba. Es el Península Hermosa. A ver si quiero arrancar esto. El deber me llama, a Dios que me voy a La Habana a luchar por la nación. O sea, la gente iba con verdadera moral, ¿no? Y al lado, o sea, enfrente, nos encontramos a los mambises. La palabra mambí es una palabra bantú que empezó a utilizarse en República Dominicana y al principio tenía un significado peyorativo de bandido, de traidor, de insurgente y demás, pero que los propios mambises cubanos le fueron dando un significado patriótico y al final era como ellos mismos se definían. ¿Qué son los mambises? Pues son el estrato criollo de segunda, tercera generación español, fuerte, adinerado, con toda la legión de desheredados, de esclavos libertos. La esclavitud en Cuba se mantiene hasta la paz del Zanjón, hasta 1878. Gente un poco que cree que con cualquier cambio va a ir a mejor y demás. Entonces, una serie de aglutinan a gente muy dispersa. Y prácticamente, como veis aquí, el 88% murió de enfermedades, accidentes y más y tal. ¿Qué enfermedad? Pues sin ninguna duda, la más importante, más de la mitad de la gente murió de lo que es el vómito negro, la fiebre amarilla. ¿Quién traslada la fiebre amarilla? Un mosquito que te pica y que te transmite la enfermedad. En esa época, ¿qué creían que provocaba el vómito negro? Pues creían que eran los miasmas del barro y el agua de las ciénagas. Entonces creían que se transmitía por el aire, de manera que una persona, en cuanto cogía el vómito negro, ¿qué era lo primero que hacían? Aislarlo. Los hospitales eran diferentes, las salas de cura eran distintas, todo el afán era quitar rápidamente a ese hombre de la cercanía de los demás. El vómito negro, sabéis que es muy curioso, empiezas a tener, los síntomas son sequedad bucal, una saliva muy espesa, fiebre alta, a los 3 días para la fiebre y después de un episodio de 2 o 3 días o ya entras en fase de muerte o directamente te curas. Fase de muerte significa que a los 10 días del primer síntoma, más de la mitad de las personas están muertas. Este es Máximo Gómez Báez, el chino, el viejo o el generalísimo, como le llamaban. Es el líder de los cubanos. En la guerra de Santo Domingo, capitán del ejército español y dominicano, no es cubano. Y este Valeriano Bayler Nicolau, el marqués de Tenerife, su otro oponente. Son los dos grandes oponentes de la guerra de Cuba y donde la novela bebe porque son gente metódica que todos los días escribía un diario. Hay citas en la novela de los dos diarios, tanto de Bayler como de Máximo Gómez. ¿Se conocían? Sí, fueron capitanes juntos en el ejército español en República Dominicana. Llegaron a pernoctar en el mismo sitio juntos. Y Bayler le dio un préstamo personal a Máximo Gómez cuando huyen de República Dominicana y se refugian en Cuba una vez que han perdido la gente de República Dominicana que era partidaria de quedarse en España. Estos son los grandes líderes cubanos. José Martí, Calixto García, que es el general de Oriente, y Antonio Maceo, el héroe de bronce, el jefe de la parte occidental de la isla. José Martí Pérez, hijo de valenciano,
y de Canaria, licenciado en Derecho por la Universidad. Le llamaban el general de las tres guerras y el general de la estrella en la frente. Veis que tiene aquí una cicatriz. Esa cicatriz que tiene es porque cuando lo iban a coger en la primera guerra, le llaman el general de las tres guerras porque participó en las tres. En la primera guerra, cuando lo van a detener los españoles, se da un tiro para suicidarse, pero en lugar de salirle por la cabeza, le sale por la frente y el médico militar que la atiende le salva la vida. Cuando lo llevan con sus padres después de herido, el padre no quiere saber nada del hijo porque era un español convencido. Después de esa guerra viene a cumplir cárcel aquí a varias prisiones españolas atacando esto y que no todo el mundo se concentrara en La Habana. Este señor que tenéis aquí es el general Jiménez Castellanos, que era el comandante general del Camagüey y que va a tener la labor al final de liberar a los defensores de Cascorro. Durante 15 días, 170 hombres resisten los envites de 4.000 mambises, con 4 negativas de rendición. Llega hasta tal punto que el propio líder cubano decide personalmente ir a tomar Cascorro. ¿Por qué quiere tomar Cascorro? Primero, porque quiere una victoria rápida sobre Baylor, sobre el desafío de Baylor, para probar un cañón que le acaban de dar los americanos y del que tiene 250 balas de munición y quiere probar los efectos que tiene. Y por último, porque quiere animar a Maceo, porque en la guerra anterior, intentando tomar ese mismo Cascorro, el hermano pequeño de Maceo, que era su brazo derecho, muere intentando tomar Cascorro. Y para Maceo, Cascorro siempre había sido algo que llevaba grabado en el alma, ¿no? Esos son los defensores de Cascorro. Es el capitán Neila, que va a salir laureado de allí, y luego son los mandos de Eloy, que son el teniente Carlos Perier y estos son los otros tenientes, y luego también está el sargento Tropel y el propio Eloy, que lo veis ahí abajo a la derecha. Bien. Para Cascorro, los 4.000 hombres que está toda la plana mayor mambí, empezando por Calixto García. López Recio Loinaz es el jefe de la brigada de caballería del Camagüey, Braulio Peña es el jefe de la división de infantería, Rogelio del Castillo Zúñiga es el jefe de Estado Mayor del Chino, Avelino Rosas es un aventurero colombiano que se metía en todas las guerras, y aquí os aparece un personaje curioso que es Federico Faunston, el inglesito. Este es hijo de un congresista norteamericano que es el que dice que es capaz de disparar el cañón. Nadie sabe dispararlo. Este es un civil que se ha apuntado a divisas de general de división del ejército americano. ¿Por qué? Porque ya os digo que es un aventurero y luego se embarca en la guerra de Filipinas y al final es el hombre que captura al presidente Aguinaldo. Le concedió la medalla de honor del Congreso y está enterrado en Arlington como héroe nacional de los Estados Unidos. Bien. ¿Por qué es tan famoso Cascorro? Domingo Blanco, un corresponsal salmantino del Imparcial, destinado en Cuba. Antes había sido corresponsal de guerra en la guerra de Marruecos, en la guerra del general Margallo, y se le llega a proponer para una cruz militar. Tenía contacto con algunos militares de la Capitanía General. Por lo que sea, este hombre consigue que en el Imparcial del 15 de octubre aparezcan una serie de artículos sobre Cascorro, artículos que ni siquiera el propio general Baylor había mandado a Madrid y son directamente el parte de novedades que da el general Jiménez Castellanos de todo lo que ha ocurrido en Cascorro. Entonces, uno de los artículos, aquí, esta es la primera plana del Imparcial, 116.000 ejemplares. Pensar lo que era el periódico más importante de la época, con una población de 16 millones de habitantes, un periódico de 116.000 era, teniendo en cuenta que prácticamente ni la mitad sabía leer. Aquí aparece un artículo que dice: bravura sin ejemplo, con el lenguaje decimonónico, cuenta la hazaña de Luis Gonzalo. Un soldado se presentó al capitán y le dijo: yo solo voy a ir a quemar la casa, me ataré al cuerpo una cuerda, iré a la casa, la incendiaré, me matarán. Entonces ustedes tiren de la cuerda porque no quiero que quede mi cadáver en poder de los mambises. El capitán y los soldados se abrazaron llorando de admiración al valeroso muchacho. Empezaba a oscurecer.
Todo eso lo lee la gente. Imaginaros el que sabe leer contándole a 7 lo que cuenta el periódico. Otro artículo en la misma portada sigue con el hecho. Y dice, ¿cómo se llama? En cuanto recibimos el anterior telegrama, dice el director, dirigimos otro a nuestro corresponsal en La Habana para que averigüe cuanto antes sea posible el nombre del heroico soldado de María Cristina que llevó su valor y su abnegación hasta un límite sobrehumano. El nombre de ese soldado debe ser conocido enseguida para que el aplauso público le honre y enaltezca. El imparcial envía al hasta ahora desconocido héroe su entusiasta felicitación y espera ocasión de demostrarle cuán grande es la admiración que le produce su conducta. 15 de octubre. España entera se pregunta que quién es ese soldado. Son 200.000 hombres los que hay ahí, multiplicarlo por las familias, hermanos, hijos. ¿Será mi hermano? ¿Será mi hijo? Entonces, está España en total ebullición durante 6 días hasta que el día 21 de octubre, cumpliendo su palabra, el imparcial vuelve a decir: cumpliendo el cargo que recibí, he tratado de averiguar el nombre del valoroso soldado de María Cristina. Acabo de saberlo, el héroe de Cascoro se llama Eloy Gonzalo García. Es madrileño y de padres desconocidos. Vino a Cuba en diciembre del 95 como voluntario. Y fijaros que dice, ha tomado parte tal, hoy se le considera por su jefe como un verdadero y aguerrido veterano, como para no considerarle, llevaba 6 años de vida militar. Fijaros lo que dice, hoy se le considera tal. He ordenado se le comunique el ofrecimiento hecho por don Celestino Flores de una pensión diaria de 1 peseta. Transmitiré la respuesta del soldado. O sea, ya directamente en el periódico se publican. Que le quieren regalar en oro la laureada de San Fernando cuando se la concedan. El señor Flores que le da 1 peseta diaria, son 30 pesetas al mes. Es un dinero, es un dinero. O sea, toda España se moviliza. La Junta de Defensa de La Guaira, en Venezuela, le da 200 pesetas directamente de premio por su bravura. O sea, está tremendo, ¿no? Pero todo se debe a esa filtración y a esa situación. De manera que hoy vais al Museo del Ejército y os encontráis al busto de Eloy Gonzalo con una laureada en el pecho que nunca ha tenido. Se le concede una cruz de plata al mérito militar con distintivo rojo y pensión de 7,50. ¿Por qué se le da solo esa medalla y únicamente se le da la laureada al capitán de la posición? Porque Bader entiende que la laureada no se le puede dar a una persona que es un penado, que está cumpliendo de alguna manera, está intentando redimir una pena y no se la quiere dar. A pesar de que el capitán le dice en 2 ocasiones que a quien hay que darle la laureada es a Eloy y no a él. La famosa carta que hemos visto antes, Mónica, que comentábamos, la transcripción que tienes tú también, Juan Pablo, que es la que está en el Museo del Ejército, con el membrete de Casa Real, que es la carta que le escribe Eloy a Mariano Rico en enero del 97, cuando está en plenitud de fama y demás y tal y cual. El hombre, fijaros lo que dice: Mariano, dad mis recuerdos a tu padre, a Ignacio y a toda la familia, y a todos los vecinos y vecinas. Dice algo así como que no tendría amigos suficientes para ir poniendo los nombres de todos los amigos y se los das en particular a la prudencia, al niño y a todo el que pregunte por mí, y tú das muchos besos a los niños y uno muy apretado a patrocinio y lo recibes, este de tu amigo que no se olvida y lo es. ¿Sabéis la relación que tiene con el pueblo? Le está diciendo a Mariano Rico: oye, que a todo el mundo que pregunte por mí, que dale de tal, que me acuerdo de... O sea, ese vínculo lo tiene siempre hasta los momentos de mayor... Y fijaros lo que son las cosas. Una vez que han luchado en el Camagüey, que los han traído, se traen al regimiento. El regimiento, la base real la tenía en una ciudad que se llama Matanzas. Está más cercana a lo que es La Habana, es la ciudad de los puentes. Entonces, Matanzas era un sitio, era la segunda ciudad más importante de Habana, y tenía, como La Habana, pensad que eran mucho más adelantadas que lo que era Madrid. O sea, en La Habana había alumbrado eléctrico en las calles, había agua caliente en las habitaciones de hotel, se dispensaban helados, cuando en Madrid todo eso era desconocido. Matanzas también tenía una gran capacidad porque era la capital azucarera, y es donde los matan a ellos. Pero la pena es que la provincia de Matanzas tiene en el sur una zona de pantanales que se llama la Gran Ciénaga de Zapata. Esa zona era por donde aprovechaban los mambises para ir de un lado para otro y donde el ejército se volcaba más. Una zona, ya os digo, de pantanos, que tiene una extensión equivalente a las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa juntas. Entonces, esa es la perdición. Ahí es donde
toda la unidad de Gonzalo y él primero van a empezar a caer enfermos, pero Gonzalo no cae enfermo de vómito negro. Este es el parte de la defunción de Eloy en el hospital de Matanzas, donde dice que en el día de ayer falleció, y dice que fallece de enterocolitis ulcerosa gangrenosa. ¿Qué significa? Que este hombre era una persona callada, era una persona sufrida, que desde pequeño había sido capaz de aguantarse el dolor, las necesidades y todo. Está viendo cómo a su alrededor la gente está muriendo de vómito negro y él se siente enfermo. Ya cuando ha hecho la heroicidad ya estaba enfermo. ¿Enfermo de qué? Pues enfermo de mala alimentación, del clima y lo que empezaron siendo desarreglos intestinales, algún tipo de calambres y demás, deposiciones tal. Acaba con todo el colon y el recto en carne viva. Y cuando quieren intentar ya no se queja nada y cuando se lo llevan al hospital no tiene solución. No tiene solución y muere en el hospital. Y fijaros lo que dice, lo que pone el parte desde el hospital a la unidad, lo que deja. Una cartera de cuero con varios papeles, una cruz roja al mérito militar, un paquete con retratos, 3 pesos y 80 centavos de plata, un Mauser, 150 cartuchos, una cartera, una canana y un machete. Eso es lo que deja. Pero ojo, él siempre, todos los premios, todo lo que le daban, la pensión que le daba a Flores desde España, las 7,50, las iba metiendo en su cuenta. ¿Por qué? Por lo que veréis ahora, que era la idea que él tenía cuando muere. La prueba de realmente quién era Eloy Gonzalo la tenemos en 4 comunicaciones internas de la propia unidad. El comandante Neila, que lo han ascendido, aparte de darle la laureada y es el que manda el batallón, conforme se entera por que ha muerto Eloy en el hospital, le pide al coronel y convocan una junta de jefes y se aprueba que se le entierre con una sección sin armas y música. Y en los papeles se le llama siempre el héroe de Cascorro. Entonces, que un laureado como Neila hable de este hombre como el héroe de Cascorro indica realmente la consideración que tenían sus propios compañeros de él. Es decir, no es un tema protocolario, es que realmente lo consideraban el héroe. Como toda la vida de este hombre es cosas que no esperas, un marmolista, un tal Huguet, en Cárdenas, en un pueblo que se llama Cárdenas, coge el tío y por su cuenta esculpe una lápida de mármol y va a un regimiento al que tiene Cárdenas y les dice que él ha hecho eso, que quiere que se le entregue para que se lo pongan en el nicho de Eloy Gonzalo. Una lápida ponía Eloy no muerto, su recuerdo guardado vivamente eterno en el pecho de los nobles españoles, gloria del ejército español. Esa es una de las cuestiones que va a ser igual siempre que se sepa dónde está el cadáver de Eloy Gonzalo, esa donación. ¿Vale? Bien. Ya os digo que son casualidades. Bueno, esta es una reflexión de Máximo Gómez, cuando al final Cuba la pierden los propios mambises en manos de los americanos, dice que a él le hubiera gustado que una paz entre ellos y los valientes españoles con los que luchó, no que todo se fuera al garete en manos de una potencia extranjera, ¿no? Bueno, solo comentaros que nunca perdimos la guerra de Cuba. Es falso que perdiéramos la guerra de Cuba. Fue un apaño político en el último momento, es decir, el capitán general Blanco, lo único que habíamos capitulado eran 22.000 hombres en un extremo de la isla. Pero el capitán general siempre tuvo en sus manos toda la riqueza de la isla y más del 70% de la población. Lo único que hubo negociaciones a través del embajador francés en Washington con el presidente McKinley y se entregó la isla sin más. Cuando ya hemos entregado, eso se ha firmado el 10 de agosto y conforme vence el año, que es el plazo que tenemos para ir trayendo a la gente para acá, hay una iniciativa de traer a 2 héroes de la guerra de Cuba. El general Santocildes, el héroe de Peralejo, un hombre que muere defendiendo la posición siendo general con 2 tiros en el pecho hasta que le pegan otro tiro en la cabeza, y el general Vara de Rey, que es el héroe del Caney, un hombre que resiste con 500 hombres durante 12 horas el ataque de una división americana de 7.000, que cuando lo están evacuando después de 2 tiros en las piernas, un cañonazo lo entierra, y que para que os hagáis una idea, se sigue estudiando las academias americanas como paradigma del mando, y cuando lo desenterraron para traérselo a España,
los americanos, cuando se enteran de que lo han desenterrado, llevan una banda de música, acompañan el cadáver de donde lo han desenterrado hasta el barco que lo va a transportar, y cuando entra en el barco, todos los barcos americanos que están en la bahía de Santiago arrían las banderas a media asta y disparan cañonazos en honor al héroe. Pues con estos dos generales, el pueblo de Madrid pide que también se evacúe a Eloy Gonzalo, que se le traiga con los dos generales laureados. Hay un poco de dudas por parte del capitán general de Cuba porque dice, ¿cómo me voy a traer a este hombre si oficialmente no es héroe, no tiene la laureada de San Fernando? Pero casualmente quien le va a relevar es el general Jiménez Castellanos, que es el que le liberó de Cascorro y el que conocía a Neila y que sabe perfectamente que este hombre se lo merece. En definitiva, que se traen los 3 ataúdes que se traen el 27 de diciembre, es decir, 3 años y 18 días después de haber embarcado como penado hacia Cuba, vuelve como héroe con 2 generales laureados. Y aquí tenéis en lo que siempre, como él siempre quiso definirse, como inclusero, chapinero y honrado. Eso lo defendía a capa y espada. Su condición de inclusero, su condición de chapinero y su condición de gente que nunca había faltado al honor. Héroe indiscutido, lo sabéis bien, Vicente Alcalá Zamora es el que cede los 150 kilos de bronce, Gil Robles es el que en el 35 inaugura el monumento y en el 42 una ley de Franco, tanto para los últimos de Filipinas como para los de Cascorro, les da el empleo honorario de teniente y la pensión correspondiente. Si hubiera vivido Eloy Gonzalo, se hubiera jubilado de teniente. Bien, algo importante. Eloy, y esto sale de sus compañeros, de los comentarios de sus compañeros hablando con periodistas después de la guerra, de cuestiones que salen en las hojas del servicio, tenía 7,50 pesetas mensuales por de Celestino mientras viviera, y las 210 pesetas de la Junta Patriótica. Toda su obsesión, eso eran 150 reales de la época. 150 reales de la época era prácticamente, para que os hagáis una idea, la paga de un carabinero o un guardia civil. Es decir, no para hacer maravillas, pero sí para empezar algo, sobre todo con las 210 pesetas que tenía ya de la Junta de la Huelga, ¿no? Entonces, toda su obsesión, toda su voluntad era volver sin pena a la península para volver a Chapinería y empezar de nuevo en alguna cosa de Chapinería. Bien, vamos a tener un coloquio para que me preguntéis lo que queráis. Que sepáis que esta es la Feria de Valencia, que el libro está teniendo muy buena aceptación, que los chavales jóvenes que no tienen ni idea en Valencia de quién es Eloy Gonzalo, en cuanto le cuentas 4 cosas, es una biografía que atrae, y que voy a estar en Madrid también presentándolo, y que yo estoy convencido que por lo menos en Madrid de verdad que va a tener una aceptación grande. Y preguntadme lo que queráis, que la es que es muy relativa, ¿no? Pero tú lees de lo que es la época, la gente tiene una vida sencilla, la esperanza de vida es tremenda, ¿eh? La mortalidad infantil, pero no aquí, en cualquier sitio de España, solo de enfermedades respiratorias, que aquí se nos iban prácticamente 3 o 4 chavales de cada 10, antes de cumplir los 6 años. Pero luego veías tú, las fiestas, ahí con 4 cosillas y 4 instrumentos y con vinillo y la gente no le faltaban sus fiestas y no le faltaba su alimentación. Yo creo que lo que pasa es que bueno, también tenemos que tener en cuenta cómo era el país. Si es que Chapinería no llegaba a 1000 habitantes, y en las guerras carlistas perdió mucha gente. Y es que eso es que no se conocía desde los franceses, es que llevamos 3 generaciones y sabes lo que era vivir en paz. Y en Chapinería siempre ha habido un guardia civil, que es una de las cosas, yo llevo unos años viviendo aquí ya, y en Chapinería me encanta, es un pueblo maravilloso. Y dice, en Chapinería, un guardia civil. Tenemos el cuartel, efectivamente, ¿vale? Es que era el cuartel que... Sí, de la entrada, sí. Sí, pero la demarcación se llevaba desde aquí, ahora se lleva desde Yo desde luego a mi abuela siempre la oí hablar de Cascorro, pero no a mi abuela, a todo el mundo, con un cariño, o sea, como unos más, con un cariño tremendo,
todo era como si el mismo pueblo hubiera contribuido a que, y él lo que les había dado también, porque pues estarían expectantes, yo no sé, porque yo en mi casa siempre, el periódico siempre le ha habido, y algunas veces pues se compartía con los demás, porque es así. Sí. Pero Él siempre tuvo un sentimiento, era una persona inquieta, por cuanto siempre quiso conocer un poco más, conocer el mundo, moverse un poco, salir de aquí, pero luego por otro lado salía de aquí pero siempre echaba en falta esto. Sí, claro, Y claro, igual que él se consideraba chapinero 100%, pero él mismo en su interior sabía que su sangre no era de aquí, o sea que él, aparte del tema de volver al pueblo, siempre tuvo la inquietud de saber quién era su origen. Yo pienso, metido así en la mentalidad, por lo que se ve y por lo que al final sí, estaría aquí, pero a Peñafiel iría. Pienso, porque por eso, por su inquietud, por su manera. Sobre todo lo que te admira de él es ver cómo cae y cómo es capaz de volverse a levantar. Sí, Y a pesar-